Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien allá en donde se encuentren. Quiero saludarles a todos y darles la más cordial bienvenida a esta clase, ¿verdad? Justamente el día de hoy, ¿me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, pues darles a todos la más cordial bienvenida a la clase, ¿verdad? Decirles que me da mucho gusto que podamos llegar a la última de las sesiones, en este caso la sesión 4, con la cual concluimos nuestra materia de profetas, libros proféticos. Hemos estado viendo a lo largo de estas clases, como pueden ustedes recordar, pues a los profetas mayores, ¿verdad? Les dedicamos más tiempo a ellos, ciertamente, porque el contenido es más extenso. Por otro lado, también empezamos a ver la semana pasada algunos de los profetas menores, ¿verdad? Y la idea es que hoy concluyamos precisamente con el material que tenemos aquí, el PDF que les dejé en plataforma, y que podamos incluso también aportar ideas si es que tuvieron la oportunidad de leerlo, desde luego. Y entonces vamos iniciando, si gustan, con el libro del profeta Abdías, ¿verdad? Vamos a ir viendo algunos elementos, algunas cuestiones que giran en torno al libro del profeta Abdías. Trataré de dedicarle un espacio más o menos de 15 minutos a cada uno para que podamos alcanzar a ver, en este caso, el total de profetas que nos faltan. Se supone que nos falta ver 8 profetas. Entonces, pues bueno, esperemos poder lograr en este caso el propósito que nos ponemos delante, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, hablemos del profeta Abdías, ¿verdad? Recordar que muchos de estos profetas fueron contemporáneos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se repite constantemente, pareciera ser que se repiten muchas situaciones en cada uno de estos profetas. De hecho, ahorita vamos a ver más adelante cómo precisamente algunos incluso comparten una misma situación porque les tocó ser, pues digamos, vivir durante el exilio, ¿verdad? Algunos de ellos son precisamente, digamos, vivieron durante el exilio. Solamente el profeta Ageo sería un profeta posexílico. Sin embargo, a todos los demás les toca vivir en una etapa, digamos, similar. Vamos entonces a abordar un poquito acerca del profeta Abdías, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que entender que el libro nos presenta un escenario contrastante, ¿verdad? Entre Edom y Judá. A lo largo del libro de Abdías vamos a encontrar precisamente a este pueblo, Edom y Judá. Por un lado, ustedes saben, lo hemos visto a lo largo de las clases, llega un momento en el cual precisamente Nabucodonosor, rey de Babilonia, precisamente lo que hace es exiliar, vamos a decirlo así, exilia a los judíos, ¿verdad? El pueblo de Judá tiene que ir precisamente a Babilonia, y entonces encontramos ahí una situación en la cual el pueblo de Edom, ¿verdad? Es un pueblo que, dándose cuenta, digamos, de la ruina, de la humillación, de la derrota por la que estaba pasando el pueblo de Judá. Desafortunadamente, Edom se aprovecha de esta situación. En ese momento, el pueblo de Edom estaba prosperando, ¿verdad? Estaba gozando de mucha prosperidad, y podemos ver entonces cómo Edom se aprovecha precisamente de lo que, en este caso, Judá está, por lo que está pasando. El pueblo de Judá, entendemos que estaba precisamente pasando por el exilio en Babilonia, y entonces el pueblo de Edom se aprovecha de esta situación, toma provecho de esto, y es entonces donde Abdías precisamente habla en contra de Edom. Porque si bien es cierto que el pueblo de Judá estaba pagando por sus pecados, estaba pagando por la idolatría, ¿verdad? También es cierto y es verdad que al mismo tiempo el pueblo de Edom no tenía por qué tomar ventaja por encima de Judá. Por un lado, entonces, entendemos eso. Era un país hermano, Edom, ¿verdad?
y se unió a los babilonios, precisamente tomando ventaja, al igual que los babilonios, lo que hace es unirse precisamente a los babilonios para conquistar más tierras, para conquistar territorios, y en ese sentido, el pueblo de Edom, podemos decir así, que se muestra arrogante, orgulloso, ¿verdad? Es un pueblo precisamente que, como podemos darnos cuenta, toma ventaja respecto de Judá y se muestra arrogante frente a la situación por la que está pasando Judá. Entonces, entender pues que los edomitas, vamos a decirlo así, eran descendientes de Esaú. Los edomitas eran descendientes de Esaú, hermanos de Jacob, ¿verdad? Esaú era hermano de Jacob. Entonces, de ahí podemos ver como el origen de este pueblo. Por otro lado, también nos damos cuenta precisamente que el autor, digamos, hablando del autor, el nombre Abdías significa siervo de Yahvé, es siervo de Yahvé. Él vivió, vamos a decirlo así, algunos autores dicen que vivió antes del exilio, otros autores dicen que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo. De hecho, la mayoría de los autores más bien concuerdan con que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo. Entonces, más o menos este es el panorama, el contexto en el cual vamos a encontrar el libro del profeta Abdías, donde Abdías precisamente profetiza contra Edom, este pueblo que se aprovecha de la situación por la que está pasando el pueblo de Judá. Si bien es cierto que el pueblo de Judá estaba pagando por sus pecados, también es cierto que Edom no tenía por qué aprovecharse de la situación de Judá. Y lejos de tomar ventaja y mostrarse arrogante y orgulloso, debería de haber tomado una situación más de, digamos, de empatía, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con la lectura. Le voy a pedir aquí a Adriana si nos hace favor de leer lo que tenemos en pantalla. Sí, Abdías. El autor de este libro es probablemente Abdías, tal vez una persona con ese nombre o un profeta desconocido para quien Abdías, que significa siervo de Dios, es un título. No se sabe absolutamente nada sobre Abdías. Hay muchos con este nombre en el Antiguo Testamento. El libro de Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento y su profecía enfatiza la futura restauración de Israel. Abdías habla contra el orgullo de Edom y profetiza su caída y destrucción. Estos 21 versículos abordan un tema muy serio e importante, que es la necesidad de solidaridad entre los más débiles frente a un pueblo opresor. El país estaba siendo saqueado y destruido por los babilonios, y Abdías notó que Edom, un país hermano, en lugar de ayudar a los más débiles, se unía a los más fuertes. Edom estaba disfrutando de lo que estaba sucediendo, aprovechando la oportunidad para conquistar tierras, participar en invasiones, matar, perseguir y traicionar a aquellos que se escondían y pedían protección. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Adriana. Entonces, como podemos darnos cuenta, precisamente Edom vino a aprovecharse de la situación por la que estaba pasando el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, perdón. Entonces, en lugar de, como dice la lectura, en lugar de solidarizarse con la situación por la que estaba pasando, vino a aprovecharse más bien y se alió a los babilonios. Por otro lado, también mencionar que el libro de Abdías es el más corto del Antiguo Testamento. Dice aquí que con apenas 21 versículos. De hecho, si revisamos, es un libro que tiene un solo capítulo, ¿verdad? Es un solo capítulo y este capítulo contiene 21 versículos. Entonces, por un lado está precisamente la cuestión en la cual el profeta denuncia el abuso que comete, en este caso, vamos a decirlo así, Edom. Y por otro lado también anuncia la restauración del pueblo de Judá, ¿verdad? El pueblo elegido por Dios. Entonces, bueno, ahí tenemos un poquito acerca del autor. Lo siguiente le tocaría leerlo a Paloma, si nos hace favor de leer, por favor, un poquito más hacia adelante, donde dice, además.
Además, los edomitas fueron descritos como arrogantes, considerándose invencibles y orgullosos de su sabiduría y del valor de sus guerreros. El profeta muestra que la sabiduría se convierte en necesidad y el valor Necedad. y la necedad, um, ah, la sabiduría se convierte en necedad y el valor en cobardía. Cuando se alían con el enemigo contra un país hermano desprotegido y atacado. Abdías reconoce que Judá tampoco es inocente y por lo tanto está sufriendo una de las situaciones más trágicas de su historia. Sin embargo, Edom es más culpable ya que no actuó de manera fraternal en este momento crucial de la historia. Ahí, un poquito más hacia arriba. Ahí está. Uno podría preguntarse sobre la conclusión del profeta, ya que Edom no debía guardar rencor contra su hermano, ni participar con una alegría salvaje en la destrucción de Jerusalén. Otros escritos bíblicos enseñan que no solo debemos esperar el perdón de nuestros hermanos, sino que también debemos perdonarlos. El tema del libro de Abdías es el gran pecado de Edom, violencia contra Judá, su castigo, extinción nacional. Ok, hasta ahí sí gusta. Entonces, pues, sí nos queda pues a todos claro que en este caso, como dice ahí, los grandes temas que se abordan en este libro, el libro del profeta Abdías, es en este sentido el abuso, por tanto, el pecado que comete Edom de aliarse a los babilonios para precisamente abusar del pueblo de Judá. Y por otro lado también el anuncio de la restauración, ¿verdad? Se restaurará en este sentido al pueblo de Judá. De hecho, lo sabemos, llega un momento en el cual el rey Darío, precisamente estando al frente, es derrotado por los persas y entonces nuevamente el pueblo regresa a su lugar de origen, ¿verdad? Una vez que, digamos, le es levantado el castigo, pero bueno, eso será más adelante. Por lo pronto, el libro de Abdías se va a enfocar pues en este gran tema en el cual se va a denunciar el pecado de Edom y se va a anunciar la restauración del pueblo de Judá. Fíjense cómo en este sentido dice ahí la lectura que debemos aprender a perdonar, pero también a ser perdonados. Entonces, de ahí que sea tan importante esta enseñanza ya desde el Antiguo Testamento, el perdón, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a pasar al siguiente autor. El siguiente autor que nos toca ver es el profeta Jonás. Ahí está. Vamos a brincarnos un poquito esto para ver algo más acerca del profeta Jonás. Bueno, como todos sabemos de antemano, el libro del profeta Jonás es uno de los profetas, digamos, pues más curiosos, ¿verdad? Porque resulta que todos los profetas fueron obedientes a Dios en su momento, ¿verdad? Si bien es cierto que, por ejemplo, Jeremías en un primer momento dice, ¿cómo yo voy a ser profeta siendo que soy un hombre de labios impuros? Bueno, aún con todo y que había profetas que se sentían indignos y presentaban una cierta resistencia a profetizar por sentirse indignos, sin embargo fueron obedientes al Señor, fueron fieles al Señor. Y nos podemos dar cuenta que el profeta Jonás, por el contrario, él era un hombre rebelde en cierto sentido, un hombre desobediente. En un primer momento no quiso hacerle caso a Dios, ¿verdad? Sabemos de antemano. De hecho, en el capítulo 1 es un libro que contiene 4 capítulos. Ustedes lo pueden revisar en su Biblia en este momento, si lo tienen allá a la mano. Contiene precisamente 4 capítulos.
Y de estos 4 capítulos nos presenta una historia muy, digamos, curiosa, en la cual podríamos resumirla en 5 puntos. Primeramente, el primer punto es en el capítulo 1 vemos el envío de parte de Dios a Jonás. Dios envía a Jonás a que predique en Nínive, que predique el arrepentimiento, la conversión. Eso es lo primero, Dios lo envía, Dios lo llama. Como en todos los casos, nos damos cuenta que Dios es quien llama al profeta. No es que el profeta tome la iniciativa de ir y hablar en el nombre de Dios, sino que más bien Dios es quien lo llama. Dios le da la encomienda, el mensaje de ir a predicar su palabra. En segundo lugar, en un segundo punto, podríamos decir que Jonás no quiere. Precisamente vemos a Jonás que no le hace caso y lo que hace es huir, ¿verdad? Precisamente dice huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Entonces él se dirige hacia Tarsis, no a Nínive donde se le había dicho, sino que más bien él va a Tarsis y se embarca. Precisamente vemos que se embarca y el desenlace es tremendo. ¿Por qué? Porque empieza a ver precisamente una serie de acontecimientos donde el barco estaba a punto de hundirse, ¿verdad? Viene una tormenta tremenda, un aire que hace que esté a punto de hundirse el barco y entonces nos damos cuenta que los mismos hombres empiezan a sacarle la verdad, ¿verdad? Y entonces él les dice la verdad, les dice, bueno, pues es que yo soy un profeta de Dios y yo no quise obedecer a Dios. Y entonces como no lo quise obedecer, pues seguramente que este es el castigo por no obedecer. Entonces lo arrojan al mar, ¿verdad? Y entonces vemos que una ballena se lo come. Yo creo que este es como digamos, lo que más llama la atención para muchos de este libro. El hecho de que, porque de hecho hasta se hizo famoso por eso, ¿no? Se hizo famoso precisamente por el hecho de haber sido tragado por una ballena. De hecho, todo el mundo dice, es el que se lo comió una ballena. Sí, ese es Jonás, precisamente. Bueno, pues se lo comió una ballena y a los 3 días lo expulsa, ¿verdad? Lo saca y entonces, ahora sí Jonás, en un tercer punto podemos decir, ahora sí él va y predica a Nínive. Fíjense que dice aquí que para ir a Nínive, para predicar, para recorrer el país, se necesitaban ¿cuántos días? A ver, dice aquí, comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Dice, caminó, en el capítulo 3, si tienen su Biblia ahí a la mano, capítulo 3, versículo 4, dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fíjense, para recorrer Nínive no era suficiente un día. Sin embargo, él todavía en su rebeldía, él nada más recorrió un día. O sea, él dijo, yo voy a chambear un día y listo. Y ya, el que se enteró, bueno, y el que no también. Así de claro. Y entonces lo que hace es va y predica, ¿verdad? Como vemos en el versículo 4, dice, predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y entonces nos damos cuenta de la reacción que tuvo el pueblo de Nínive. Una reacción que no vemos en el resto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde el pueblo precisamente le cree a Jonás, cree verdaderamente que lo que él acaba de decir efectivamente va a suceder. Y entonces, buscando evitar la destrucción, vamos a darnos cuenta precisamente que Jonás lo que hace es predica y el pueblo se convierte. Vemos aquí algunas cuestiones, por ejemplo, el pueblo se viste de sayal y ceniza. Entonces, se vistieron de sayal y ceniza como signo de penitencia. Y entonces el pueblo se pone en penitencia, el pueblo se arrepiente de su pecado, el pueblo abandona sus prácticas precisamente para convertirse al Señor. Y vemos aquí otra actitud del profeta Jonás, la actitud donde él se molesta con Dios.
Él se molesta porque efectivamente cuando Dios ve que el pueblo cambia, el pueblo se arrepiente de sus pecados, tiene una actitud de penitencia, entonces los perdona, porque también Dios fue claro en eso. Dice, si no se arrepienten, la ciudad será destruida, pero si se arrepienten, pues no va a ser destruida, ¿verdad? Entonces, vemos cómo precisamente Jonás se molesta porque Dios perdona al pueblo y le dice, ya te conozco cómo eres. Por eso no quería venir a predicar, porque ya sabía que te ibas, que los ibas a perdonar. Fíjense cómo la actitud del profeta, en lugar de alegrarse, de regocijarse, ¿verdad? Precisamente porque el pueblo efectivamente se convirtió al Señor. Al contrario, Jonás como que se molesta con Dios, como que no acepta, por decirlo así, en este sentido, lo que Dios tiene para el pueblo de Nínive. Entonces el pueblo de Nínive se arrepiente y finalmente Jonás se enoja con Dios, ¿verdad? Se enoja con Dios y vemos cómo el libro de Jonás termina precisamente hablando, dice en el versículo 11, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Pues así termina el libro, precisamente hablándole a Jonás de que él va a tener misericordia del pueblo porque se arrepintió, porque efectivamente cambiaron su manera de vivir. Y entonces nos encontramos precisamente con este profeta, el cual, curiosamente, al momento de escribir, si nosotros revisamos el escrito, el estilo de escritura del libro del profeta Jonás, nos podemos dar cuenta que fue escrito en tercera persona de singular, es decir, hablando como si no estuviera él hablando de lo que a él le pasó, de lo que él vivió, sino de lo que otro vivió, lo que una tercera persona vivió. Jonás vivió, digamos, durante el reinado de Jeroboam II, en el año 793 al 553 antes de Cristo, aproximadamente. En ese rango, más o menos de fechas, se sabe que existió el profeta Jonás. Y entonces es una historia muy, vamos a decirlo así, muy agradable, muy incluso sencilla de entender, no es tan complicada, no utiliza un lenguaje complicado, es sencillo e incluso es corto, ¿verdad? Sabemos que tiene apenas 4 capítulos y es muy sencilla la historia de entenderla. Entonces, vamos a leer ahora un poquito. Rodolfo, le pediría a Rodolfo si nos hace favor de leer aquí donde dice Jonás. Claro que sí, Lick. Jonás, no está claro quién es el autor de este libro. La historia es sobre Jonás, pero está contada en tercera persona, aproximadamente en el año 760 antes de Cristo. Jonás profetizó durante el reinado del rey Jeroboam II en Israel. Lo dice en Segunda de Reyes 14, 23 al 25. Quien reinó desde 793 hasta 753 antes de Cristo. Jonás es el personaje central de este libro, en el cual Dios le ordena ir a la ciudad de Nínive para profetizar contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás, en lugar de hacerlo, intenta huir de la presencia del Señor, partiendo de Jope y navegando hacia Tarsis. Una gran tormenta se desata y los marineros, al darse cuenta de que no es una tormenta ordinaria, echan suertes y descubren que Jonás ¿Es el culpable? que Jonás es el culpable. Jonás asume la responsabilidad y afirma que si lo lanzan al mar, la tormenta terminará. Ahí está. Los marineros se niegan a hacer esto y continúan remando, pero todos sus esfuerzos fallan y finalmente se ven obligados a lanzar a Jonás al mar. Como resultado, la tormenta se calma y los marineros ofrecen sacrificios a Dios. Jonás es salvado milagrosamente al ser tragado por un gran pez
en cuyo vientre pasa 3 días y 3 noches. Mientras está en el gran pez, Jonás ora a Dios en su aflicción y acepta dar gracias y cumplir lo que ha prometido. Entonces Dios ordena al pez que vomite a Jonás. La historia del pez hizo famoso el libro, ya que los evangelios asocian la figura y la aventura de Jonás como un signo de muerte y resurrección de Jesús. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, Jesús estará 3 días en el vientre de la tierra, para luego resucitar, tal como Jonás volvió a la luz del día. Dios vuelve a ordenar a Jonás que viaje a Nínive y profetice a sus habitantes. Esta vez él entra en la ciudad gritando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Después de que Jonás pasará por Nínive, el pueblo de Nínive comenzó a creer en su palabra y proclamó un ayuno. El rey de Nínive se viste de cilicio y se sienta sobre cenizas, haciendo una proclamación que se decreta ayuno, cilicio, oración y arrepentimiento. Dios ve sus corazones arrepentidos y salva a la ciudad en ese momento. Así es, muchas gracias. Hasta ahí si gustas. Lo demás es pues como un desenlace de lo mismo, ¿verdad? Aquí nos presenta un poquito de datos acerca, no del libro, sino del autor, del profeta. Dice que fue un profeta hebreo que vivió durante el reinado de Jeroboam II, ya lo había mencionado, ¿verdad? A mediados del siglo VIII antes de Cristo. Dice que Jonás era hijo de Amitai, provenía de Gad-Efer, un pueblo en Zabulón, ubicado cerca de Nazaret. También es el protagonista del libro que lleva dicho nombre. Profetizó la restauración de las fronteras de Israel, la cual fue realizada por Jeroboam II alrededor del 782 al 753. Dice que restauró las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de la llanura, conforme a la palabra del Señor. Bueno, entonces tal cual como lo vimos ahorita, como lo que les platicaba, y vámonos directamente ahora a lo que sigue, que sería el profeta. El que sigue es Miqueas, el profeta Miqueas. Vamos a hablar ahora un poquito del profeta Miqueas. Bien, en primer lugar, a comentarles pues que el profeta Miqueas dice aquí que profetizó en Judá. Ustedes saben, existía el pueblo del reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. En el caso de Miqueas, pues a él le toca profetizar en Judá, en el reino del sur. Al mismo tiempo que podemos darnos cuenta que Miqueas fue contemporáneo de Isaías, del profeta Isaías, el gran profeta Isaías. Por eso es que, por la razón de que fueron contemporáneos, en ocasiones pareciera como que los escritos como que confunden o no distinguen entre Miqueas e Isaías. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que les tocó precisamente profetizar en una misma época y les toca profetizar sobre los mismos acontecimientos. Entonces, bueno, dice aquí que profetizó durante el reinado de Ezequías de Judá en el 700 antes de Cristo, en un tiempo de relativa paz cuando surge Asiria. ¿Verdad? Entonces surge precisamente Asiria, es un momento, digamos, de aparente paz, y la cuestión aquí es el tema principal que toca Miqueas. Miqueas denuncia que los terratenientes se apoderaban de las tierras de los más pobres. Esta va a ser la profecía, o va a ser la constante demanda por parte de Miqueas, donde él va precisamente a hablar para defender a los más pobres, para defender a los oprimidos, a aquellos que se estaban viendo afectados por como siempre, la desigualdad social y económica. Vamos a darnos cuenta que aun cuando es un tiempo de aparente paz en el pueblo, sin embargo, se daban muchas situaciones de injusticia. Situaciones, por ejemplo, donde nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, los grandes terratenientes
se querían apoderar de tierras, ¿verdad? Algo así como quedarse con tierras que no les pertenecían y sin embargo ellos al no, digamos, al no reclamar nadie esas tierras, pues ellos se apoderaban, ¿verdad? De las tierras. Como hoy sucede también, ¿no? ¿Cuántas de las veces cuando nadie reclama un territorio, pues simplemente se lo quedan y ya? También por otro lado se daban otro tipo de injusticias al cual el profeta Miqueas hace referencia. Por ejemplo, los comerciantes, había ciertos comerciantes que tenían sus balanzas, digamos, como amañadas, ¿verdad? Así como hoy, por ejemplo, vemos en los tianguis, que te dicen que te venden 1 kilo y en realidad te están vendiendo 800 gramos, 600 gramos. Entonces, esto no es algo nuevo, es algo que ya desde hace mucho se daba, o sea, situaciones en las cuales los mismos comerciantes se aprovechaban de la gente para venderles menos y cobrarles más. Entonces, esta es otra situación también que se daba y que el profeta Miqueas hace referencia, es decir, hace una, digamos, una denuncia. Recordemos que el profeta lo que hace es anunciar y denunciar. Anunciar la palabra de Dios y denunciar las injusticias. Bueno, pues el profeta Miqueas precisamente lo que hace es denunciar este tipo de situaciones que se estaban dando y que estaban afectando gravemente al pueblo de Judá. Entonces, él se muestra como defensor de los oprimidos contra todos aquellos que, en lugar de velar por el bien del pueblo, lo que hacen es afectarlo, lo que hacen es aprovecharse de él. Nuevamente vemos una situación en la que se aprovechan de los más desprotegidos, de los más débiles, ¿verdad? Entonces, buscan precisamente, vamos a decirlo así, ver por su propio bien y no tanto por el del pueblo. Por eso es que el profeta Miqueas en este tiempo lo que hace es hacer una denuncia constante de ese tipo de injusticias, de ese tipo de situaciones por las que estaba pasando el pueblo de Judá. Bueno, entonces vamos a leer, le toca leer ahora a Jonathan, ¿verdad? A ver, Jonathan, si nos hace favor de leer aquí donde dice Miqueas. Sí, dice, Miqueas escribió las profecías o las dictó a otra persona. Miqueas profetizó durante los días del rey Ezequías de Judá, aproximadamente en los años 700 antes de Cristo. Por lo tanto, probablemente fue contemporáneo de los profetas Amós, Oseas, Jonás e Isaías. Miqueas dirigió sus palabras a los reinos de Judá e Israel durante los reinados de Usías, rey de Judá, y Jeroboam II, rey de Israel, un periodo de relativa paz y prosperidad. Las cosas comenzaron a declinar. Esto se debió en parte al surgimiento de la nación asiria, que después de un periodo de crecimiento se convirtió en una poderosa fuerza política del Medio Oriente. Con el ascenso de Asiria vino una mayor presión militar sobre los reinos de Judá e Israel. Al mismo tiempo que crecía el comercio, los grandes terratenientes deseaban y se apoderaban de las tierras y casas de las familias más pobres. Miqueas se opuso a estas prácticas que violaban los derechos de los pequeños agricultores. de los pequeños agricultores y resultaban en ganancias económicas para los grandes terratenientes. Miqueas y los otros profetas menores también se pronunciaron contra la falta de obediencia a los principios de Dios. Muchos aspectos del pacto habían sido abandonados en favor de la adoración, en favor de la adoración a Baal y otras prácticas paganas. El periodo de actividad de Miqueas también se superpone con el de Isaías. Es posible que ambos fueran contemporáneos y a menudo que se confundieran entre sí. Miqueas fue un profeta levantado por Dios para profetizar en Judá durante un periodo importante en su historia.
El profeta también es conocido como el defensor de los oprimidos, condena a los ricos por quitarle la tierra a los pobres, Miqueas 2:2. También arremete contra los comerciantes deshonestos por usar balanzas fraudulentas, sobornar a los jueces y cobrar intereses abusivos. Incluso los sacerdotes y profetas se habían corrompido por la ola de avaricia de deshonestidad que barría la tierra. Miqueas habla con extrema dureza a aquellas personas que están más preocupadas por seguir rituales que vivir rectamente a los ojos de Dios. El profeta Miqueas era originario de Moreset. Ajá. Moreset es una ciudad de Judá, por lo tanto se le designa como Morasita, Miqueas 1:1. Esto significa que Miqueas era un extranjero en Jerusalén. Se cree que Moreset estaba a poco más de 30 kilómetros de Jerusalén. Ok, gracias. Hasta ahí. Entonces, como podemos darnos cuenta, precisamente, pues bueno, le toca precisamente a Miqueas afrontar una serie de situaciones en las cuales el pueblo se había corrompido, ¿verdad? A causa, como podemos ver, incluso de esa idolatría hacia Baal, por ejemplo, a causa también de muchas prácticas de deshonestidad. El pueblo se había apartado de los principios que Dios había establecido para digamos, una buena vivencia como sociedad. Y entonces nos damos cuenta de muchas situaciones en las que incluso se menciona a los sacerdotes, dice, sacerdotes y profetas se habían corrompido. ¿Cuántas de las veces vemos entonces que el pueblo, incluso los sacerdotes, se habían corrompido? De manera que todos buscaban obtener más ganancias, deshonestamente, por decirlo así. Es decir, más allá del hecho de obtener una ganancia razonable, justa, ¿verdad? Del fruto de su trabajo, lo que buscaban era perjudicar al más pobre, quedarse con más dinero de manera deshonesta. Y esto desafortunadamente, pues sabemos, desagrada a Dios. Apartarse en este sentido, de lo que Dios establece, pues no va en conformidad con la palabra de Dios. Bueno, a ver, entonces llevamos 1, 2, 3, precisamente 3 profetas, son las 8:47. Creo que vamos bien, ¿verdad? Dijimos más o menos unos 15 minutos por profeta, más o menos, ¿verdad? Creo que vamos a buen ritmo. Vamos ahora al siguiente profeta, que sería el profeta Nahum. Vamos a avanzar un poquito más en la lectura. Sé que quizá no estamos viendo muchos detalles, sin embargo, creo que al menos con que nos quedemos con una idea muy clara de qué nos habla cada profeta o cuál es el tema principal, cuáles son las situaciones que se presentan, creo que eso es suficiente, ¿no? Por lo menos, para que podamos ver a todos los profetas. Bueno, estamos aquí ahora viendo al profeta Nahum. Bueno, el profeta Nahum, para empezar, nos encontramos, y no sé si ya tengan en sus Biblias allá a la mano el texto bíblico. Es un texto que apenas nos abarca 3 capítulos, ¿verdad? Es un texto de igual manera corto, por eso es un profeta menor. Entonces nos damos cuenta que el profeta Nahum no escribió mucho, o por lo menos en este caso el autor no escribe mucho, solamente 3 capítulos. Bueno, aquí hay algo que hay que tener como muy, muy claro, es precisamente que el tema principal del libro del profeta Nahum es la destrucción de Nínive. Sí, así como lo estamos escuchando, la destrucción de Nínive. ¿Se acuerdan en qué otro profeta habíamos hablado de Nínive? El profeta Jonás, exactamente, en el profeta Jonás, justamente nos damos cuenta que en su momento el profeta Jonás lo que hizo fue
profetizar, digamos, esta destrucción, si es que no se convertían, y nos damos cuenta precisamente que en su momento sí se convirtieron, ¿verdad? El pueblo de Nínive, digamos, aceptó la oportunidad que Dios le daba de 40 días, esa prórroga, por decirlo así, de 40 días para convertirse, y efectivamente el Señor mostró su misericordia hacia el pueblo de Nínive. Pero años después, digamos, no estamos hablando de las mismas personas del profeta Jonás, las personas a las que profetizó Jonás, no, sino generaciones después, años después, personas diferentes, pero del mismo pueblo de Nínive, desafortunadamente volvieron a caer en el pecado, volvieron a desobedecer a Dios. Y esto trajo como consecuencia precisamente el hecho de que ahora sí Nahum tenga que precisamente profetizar la destrucción del pueblo si es que no se convierten. Vamos a darnos cuenta que en este caso, en el tiempo del profeta Nahum, el pueblo, a diferencia de con Jonás, el pueblo no se arrepintió. El pueblo no le hizo caso al profeta Nahum, y al no hacerle caso, desafortunadamente aquí lo que se provocó fue la destrucción del pueblo. Entonces, profetiza más o menos hacia el siglo VII antes de Cristo, el profeta Nahum, y encontramos una visión, es conocida como la visión de Nahum el Cosita. Esta visión va dirigida precisamente a Nínive, al pueblo de Nínive, durante el imperio babilónico, ¿verdad? Después del 600, más o menos entre el 660 antes de Cristo y el 606 antes de Cristo. Entonces, nos damos cuenta precisamente que esta profecía finalmente se cumplió, ¿verdad? En su momento el pueblo no quiso aceptar digamos, el llamado de Dios a la conversión, y finalmente vieron el castigo de parte de Dios. Vamos a decirlo así, que el libro del profeta Nahum, muchos autores dicen que es como si fuera la continuación del libro de Jonás. Hagan de cuenta que Nahum es la continuación. En la primera parte, el libro del profeta Jonás nos presenta esta situación en la que el pueblo sí se arrepiente. Vemos ahí que el rey de Nínive da un mandato, ¿verdad? En el cual todos se tenían que someter, vestirse precisamente de sayal, ¿verdad? Y ponerse cilicios, esos como alambritos que pican la piel. Entonces empezaban precisamente a tener, pues digamos, prácticas de penitencia. Sin embargo, en la segunda parte vendría a ser, en este caso, según los autores, el libro del profeta Nahum. En el caso del profeta Nahum, no le hicieron caso. Desafortunadamente, no fueron escuchadas las palabras de Dios, la palabra de Dios a través de Nahum. Y entonces podemos darnos cuenta que un siglo después de haberse arrepentido por la, digamos, por boca del profeta Jonás, volvieron a pecar, y ahora sí sus acciones los llevaron a la destrucción. Entonces nos damos cuenta cómo precisamente fueron efectivamente llevados al exilio. El castigo fue ser llevados al exilio, y entonces nos encontramos con que el pueblo es finalmente llevado a Babilonia. Dice aquí que Nínive, un dato que yo no conocía, fíjense, se los confieso, Nínive es capital de Asiria, dice aquí. Bueno, pues precisamente en esta situación se vio el pueblo de Israel. Vamos entonces a leer, si quieren, un poquito más para profundizar un poco más en el contenido. Y sería ahora el momento de leer de Ariel. Ariel, si nos hace favor de leer, aquí en donde dice Nahum. Aquí es la visión de Nahum, el Cosita. No se sabe si Nahum escribió o dictó las palabras de esta visión, o si alguien más las escribió. Nahum profetizó en el siglo VII antes de Cristo, aproximadamente al mismo tiempo que Sofonías y Jeremías.
Cada uno de estos profetas relató su visión de los años de la invasión babilónica de Judá. La profecía de Nahum probablemente fue registrada en el reino de Judá después del 660 a.C. y antes de la caída de Nínive, que ocurrió alrededor del 606. Este libro es una profecía contra Nínive, capital del imperio asirio. Nahum es una especie de continuación de Jonás, como si fuera la segunda parte. Aunque la ciudad una vez evitó el juicio de Dios al absorber la predicación de Jonás en su corazón y arrepentirse, ahora, más de un siglo después, experimentará las consecuencias más terribles de sus pecados. Nahum dirigió parte de su profecía al pueblo de Nínive. Estas personas no eran las mismas que se habían arrepentido de sus pecados después de que Jonás predicara en Nínive más de un siglo antes. El pueblo de Nínive había regresado a la maldad en la época de Nahum y sus acciones llevaron a su destrucción. La destrucción de Asiria puede compararse con la destrucción de los malvados que ocurrirá en los últimos días. Ay de la ciudad sanguinaria, clama Nahum 3:1. Nínive, capital del sanguinario imperio de Asiria, había sido el objetivo del juicio de Dios, quien dice: y echaré sobre ti inmundicia y te haré vil y te pondré como estiércol. Nahum 3:6. Por sus pecados de idolatría y crueldad. La profecía de Nahum se cumplió cuando el imperio babilónico cayó sobre Nínive en el 612 antes de Cristo. La ruina de Nínive, capital de Asiria, se describe de una manera grandiosa y contundente, sin dejar dudas de quién destruye la capital sanguinaria e idólatra es Dios mismo. Ok, muchas gracias. Entonces queda claro aquí que esta destrucción es precisamente a causa de que Dios mismo es quien los destruye por no haber sido obedientes a los mandatos, a los principios que Dios establece. Por lo menos desde el punto de vista bíblico, el enfoque bíblico que se le da, en este caso Nahum es lo que nos habla precisamente acerca de esta situación. Entonces, ahí están algunos datos, digamos, como un panorama general de lo que nos presentaría el profeta Nahum. Como les decía, se trata de una continuación, una segunda parte de lo que sería el libro del profeta Jonás. Tanto el libro del profeta Jonás como el libro de Nahum precisamente nos hablan de la ciudad de Nínive, de cómo Dios en su momento interviene precisamente para pedirles que se arrepientan, que se aparten del pecado, que se aparten de la idolatría. Y vemos cómo en el primer caso sí le hicieron caso a Jonás, en el segundo caso a Nahum no le hicieron caso, y entonces inevitablemente viene el castigo por parte de Dios. Y bueno, de manera muy general podemos decir que de eso es de lo que nos habla el libro del profeta Nahum, ¿verdad? ¿Quién fue Nahum? Brevemente, dice aquí que Nahum significa consuelo. Es una palabra que significa consuelo. Dice, es posible que este nombre sea una abreviatura de un nombre más completo como Nehemías, que significa el Señor consuela. Entonces, ahí posiblemente haya pues una relación, ¿no?, entre estos dos nombres, entre Nahum y Nehemías. Dice, parece un poquito, se parece eso, breve, profe, se parece sí, claro, también a la comparativa de Obed y a Abdías, ¿no? Que es la palabra completa de Obed Yahú, y acá nomás es solo, y acá Nahum, más Nahum, Yahú, es Nehemías, es muy parecido. Muy parecido, exactamente. Pareciera como que es pues una abreviatura, o no sé cómo llamarlo, una contracción. Yo he escuchado que, por ejemplo, en algunos idiomas usan ese término, contracción, por ejemplo, como en el inglés, ¿no? Que es en lugar de decir is not, isn't, por ejemplo. Entonces, a lo mejor aquí tal vez se trate de algo similar, una especie como de hacerlo más corto. Y es posible, efectivamente, así como nos comenta Ariel, exactamente. Dice aquí que existe también cierta dificultad para determinar con precisión el periodo en el que vivió, ya que dice, profetizó el profeta Nahum
por lo tanto profetizó el profeta Nahum. Ah, sí. Luego dice, aunque el mensaje de su profecía es claro, se cree que Nahum vivió en algún momento alrededor de la destrucción de Nínive, en el 612. Efectivamente tuvo que haber vivido en esa época porque precisamente es de lo que habla el mismo libro. Bueno, vamos entonces a avanzar un poquito más hacia abajo. Vamos al libro del profeta Habacuc. Oiga, profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Jonás y Nahum tienen parentesco o solo es lo que decía de la continuidad? No tienen nada entre Ah, caray. ellos. Ahí sí no sé, porque curiosamente la lectura nos menciona que hay un siglo de diferencia, ¿no? Entre Jonás y Habacuc. Dice un siglo después ocurre lo de Nahum, perdón, lo de Nahum. Entonces, que si hay una relación ahí como de familiaridad, no lo sé. Honestamente no sabría decirle. No sé si ahí Ariel nos puede sacar ahí del... No hay ningún dato que yo recuerde. Igual se investiga, pero sí, la relación con Nínive, por ejemplo, que sí es importante es que uno se pregunta por qué Dios se interesa primero en el año 756 predicarle a Nínive para arrepentimiento. Pues la clave está en que Dios iba a castigar al reino del norte con Asiria, ¿verdad? Entonces, de alguna vez los estaba preparando para que no fueran tan crueles con el reino del norte. Pero como dice usted, siguieron en sus cosas y a los 100 años, pues es destruido por Babilonia, que luego Babilonia viene y conquista el reino del sur. Y ahí se va encadenando, ¿verdad? Ahí se va encadenando la historia universal con la historia bíblica. Muchas gracias. Ok, muy bien, gracias Ariel y gracias también a quien hizo la pregunta. Ya no supe ni quién fue, Adriana. Sí, fui yo. Sí. Ok, muy bien Adriana, excelente. Muy bien, bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más. Vamos al profeta Habacuc. Bien, fíjense que una nota característica de este libro del profeta Habacuc es que no hay, como en el resto de los libros, una profecía contra una nación. Digamos, es algo que lo hace como diferente del resto de los libros, sino que más bien encontramos una conversación, un diálogo, por decirlo así, entre el profeta y Dios. Es algo muy diferente a lo que habíamos visto en el resto de los libros anteriores. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 2, y gustan, vamos al libro del profeta Habacuc, capítulo 2, donde vamos a encontrar una frase que después es retomada por Pablo en la carta a los romanos, y finalmente después también Martín Lutero lo toma. La frase es: el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Y en el capítulo 2, dejen ver qué versículo, no sé si alguien ya lo tenga ahí, pero se menciona precisamente esto del justo. Versículo 4, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 4. Paloma también lo escribió en el chat. Excelente, Paloma, gracias por participar. Efectivamente, en el versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, esta frase, que después, repito, es retomada por Pablo y después, desde luego, ustedes saben, en la Reforma, acabamos de celebrar, bueno, de conmemorar, más bien dicho, la Reforma en días pasados, precisamente tiene su origen en el libro del profeta Habacuc. ¿Verdad? Un dato curioso, un dato que nos puede servir. Bueno, eso por un lado. También encontramos que los caldeos, dice aquí, o sea, hagan de cuenta que el profeta Habacuc se centra de alguna manera en esa conversación, en ese diálogo para con Dios. Trata de hacerle ver a Dios que los caldeos son más pecadores, por decirlo así, que los mismos judíos. O sea, como diciéndole: no castigues al pueblo judío. Mira, los caldeos son peores. Mejor ve y castígalos a ellos.
¿verdad? Como queriendo de alguna manera interceder, como queriendo defender al pueblo judío, ¿verdad? Haciéndole ver a Dios que mejor centre su atención en los caldeos, como diciéndoles ellos son más pecadores, ellos merecen ahora sí digamos, tu castigo y no los judíos. Sin embargo, vamos a ver cómo la respuesta de parte de Dios es que, bueno, en su momento Él hará pagar al pueblo caldeo el pecado que está cometiendo. En su momento se los va a hacer pagar, en su momento, digamos, se va a encargar de ellos. Sin embargo, también pues no puede dejar de lado el pecado de los judíos. Tiene que también hacer en ese sentido justicia para con los judíos. Por eso es que vemos en el profeta Habacuc que finalmente lo que hace él es, al igual que los demás profetas, lo que hace es someterse a la divinidad. Él se somete a la voluntad de Dios. Finalmente, si bien es cierto que él no, pues digamos, no quiere que castiguen al pueblo judío, sin embargo, también él termina aceptando la voluntad de Dios y finalmente él mismo se somete a lo que Dios va pidiéndonos. Vamos a darle una leída rapidísima. En este caso le tocaría leer a Adriana. Adriana, si nos hace favor de leer aquí donde dice Habacuc. Sí, Habacuc es ampliamente aceptado que el autor del libro es Habacuc. Que el autor del libro de Habacuc, perdón, fue el propio profeta Habacuc. Desde muy temprano, las tradiciones judías y cristianas reconocieron la autoría de Habacuc. De hecho, la primera frase del libro de Habacuc identifica al profeta como su autor. Habacuc 1:1. Ay, no veo más abajo. Perdón. Perdón. Gracias. El nombre del profeta, que también da título al libro, tiene un significado incierto, pero algunos intérpretes sugieren que este nombre podría significar abrasador o luchador. El libro de Habacuc se diferencia de los otros libros de los profetas en su estilo de escritura, porque en ningún momento hay profecías contra alguna nación o persona en particular. Lo que se observa es una conversación entre el profeta y Dios. Entre su texto se encuentra en el capítulo 2 la expresión, el justo vivirá por su fe, que más tarde inspiraría al apóstol Pablo a escribir la más teológica de sus cartas, la carta a los romanos, y que también inspiraría a Martín Lutero en la elaboración de las 95 tesis de la Reforma Protestante. En Judá, el profeta que se queja de que Dios permite la violencia y la injusticia entre su pueblo. Pero Habacuc se sorprende al conocer el plan de Dios para abordar el problema, enviando a los caldeos, feroces e impetuosos, Habacuc 1:6, para castigar a Judá. Habacuc argumenta que los caldeos eran mucho peores que los judíos desobedientes, diciéndole a Dios, demasiado puro es tu ojo para ver el mal. Habacuc 1:13. El Señor dice que solo está usando a los caldeos para sus propios propósitos y que, a su debido tiempo, los castigará por sus pecados. No era tarea de Habacuc cuestionar los caminos de Dios. Habacuc, al igual que Job, se somete a la autoridad divina. Nuestro mundo es muy parecido al de Habacuc, lleno de violencia e injusticia, pero Dios sigue estando en control. Él está obrando para cumplir sus propios propósitos. Así es. Entonces, fíjense cómo, de hecho, más adelante vamos a ver precisamente que el Señor sigue teniendo un control. Esa frase me parece que es importante. El Señor sigue teniendo un control firme sobre todo, a pesar de las apariencias. O sea, el profeta Habacuc tiene muy en claro esto, y es algo que también es una enseñanza para nosotros, una enseñanza bíblica, cómo el Señor es soberano sobre todas las cosas. Si bien es cierto que por un lado está el pueblo judío teniendo una serie de pecados, sin embargo vemos que también los caldeos, ¿verdad? Y en su momento Dios arma todo, digamos, estratégicamente
para que cada quien reciba su castigo, para que cada quien, digamos, tenga en este sentido, pues lo que merecen, por decirlo así. Entonces, Dios tiene control, dice, sobre todo. Un control firme sobre todo. Hablamos de que Dios es soberano sobre todas las cosas. A pesar de que a veces pudiera darse el caso de que nosotros no vemos una acción directa y clara de parte de Dios, sin embargo nos damos cuenta que Dios todo lo tiene perfectamente planeado, perfectamente organizado para precisamente poder Él llevar a cabo lo que Él tiene planeado, lo que Él tiene pensado, lo que Él tiene destinado para nosotros. Se repite constantemente, vamos a ver un poquito más adelante, la frase precisamente que habla de el día del Señor. En el profeta Habacuc vamos a encontrar precisamente esta frase que constantemente se repite, el día del Señor, en el día del Señor. De hecho, más acá abajo creo que lo menciona, no, un poquito más hacia atrás. Donde precisamente se hace referencia a este día del Señor. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es también que cuando el profeta habla del día del Señor, no necesariamente se está refiriendo digamos, al día del fin del mundo. Digamos, hay quienes así lo interpretan como se está refiriendo al fin del mundo, pero no necesariamente. Cuando el profeta Habacuc utiliza la expresión el día del Señor, más bien hace referencia a dos cosas. En primer lugar, un mensaje al pueblo de juicio y también un mensaje de restauración. Es decir, el pueblo en su momento tendrá juicio por parte de Dios, tendrá un castigo, si es que así lo amerita, y después vendrá la restauración. Es decir, Dios, si bien es cierto que nos disciplina, ¿verdad? También es cierto que nos restaura. Entonces, esa expresión que encontramos en el libro del profeta Habacuc más bien hace referencia a eso. Hace referencia a la transformación del pueblo de Dios y el fin de una era de idolatría. Como podemos ver, el pueblo precisamente constantemente caía en el pecado de la idolatría. Y entonces nos damos cuenta precisamente de que esta era terminaría con el día del Señor, donde el día del Señor precisamente Dios mismo haría un juicio, pero también daría restauración. Y bueno, la idolatría también es entendida por el profeta no solamente como el hecho de adorar ídolos, el hecho de adorar dioses extranjeros, vamos a llamarlo así, sino que también el profeta entiende que la idolatría puede ser, por ejemplo, la codicia de las grandes potencias. Encontramos a lo largo de este libro constantes referencias por parte del profeta acerca de la codicia de las grandes naciones, en las que siempre se peleaban por el dinero y el poder. Digamos, siempre ha sido un problema el dinero y el poder, una tentación incluso de los gobernadores, el buscar acrecentar su poder, expandir sus territorios y en ese sentido acrecentar también su dinero. Entonces, de ahí que el profeta hace una constante llamada a apartarse de esas actitudes que llevan a la idolatría, ¿verdad? Tanto apartarse del culto a las imágenes, el culto a los ídolos, a los dioses extranjeros, a los dioses falsos, como también, por otro lado, apartarse de la codicia que busca tener más dinero y más poder. Bueno, pues más o menos ahí está un pequeño resumen del profeta, precisamente del profeta Habacuc. Vamos ahora a lo siguiente, que sería el profeta Ageo. A ver, vamos un poquito más hacia adelante a hablar del profeta Ageo. Ah, caray. Ah, me brinqué a Sofonías, ¿eh? Estaba precisamente hablando de
Ah, estaba hablando de Sofonías en lugar de Habacuc. Híjole. De hecho, a ver, bueno, no importa, como sea. De hecho, precisamente estaba revisando hace rato que Sofonías. Ah, sí, ya, aquí está. Sofonías lo encontramos precisamente después de Habacuc. Bueno, pues Sofonías dice aquí que la autoría se atribuye a Sofonías, es decir, al mismo autor que lleva este mismo nombre. El nombre de Sofonías significa el Señor lo escondió. El Señor lo escondió. O el Señor se escondió. ¿Ah? Cualquiera de esas dos. Dice que era el tataranieto del rey Ezequías. No sé si ese dato ya lo sabían, lo conocían. El tataranieto de Ezequías. Dice aproximadamente entre el 640 y el 620 antes de Cristo. Y el tema o el mensaje principal es que el Señor sigue teniendo un control firme sobre todo, lo que les decía hace un momento, pero del profeta Sofonías. Aquí se me confundió. Efectivamente, Sofonías nos presenta a un Dios que tiene control sobre todas las cosas, ¿verdad? Es un Dios que tiene un control, dice, firme a pesar de las apariencias. Es decir, constantemente nosotros nos damos cuenta que el mundo no cree en Dios, no acepta a Dios. ¿Por qué? Porque lo que aparentemente se ve es que Dios o no es bueno, porque si fuera bueno, entonces dicen, no permitiría el mal, no permitiría las guerras, no permitiría las muertes de inocentes, no permitiría el sufrimiento del pobre, el sufrimiento del enfermo, el sufrimiento de quienes no tienen ninguna responsabilidad, ¿verdad? Entonces, por un lado, esa es una cuestión que siempre se ha presentado en el mundo. El pueblo o digamos el mundo no cree en Dios porque muchas de las veces ponen esa objeción. La objeción es afirmar que Dios no existe porque dicen o Dios no es bueno como nos lo presentan o Dios no es todopoderoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si realmente fuera todopoderoso, entonces tendría el poder de evitar el mal, de evitar el sufrimiento para el ser humano, de evitar las situaciones de injusticia social. Y entonces ahí encontramos una realidad que, al igual que le tocó vivir al profeta Sofonías, también hoy nos toca vivir a nosotros. ¿Cuántas de las veces nosotros mismos pasamos por una serie de dificultades, de tribulaciones que hacen complicada la existencia? Pero eso no significa de ninguna manera que entonces Dios no exista. Eso no significa que Dios no se preocupe por nosotros. Eso no significa que Dios no tenga control sobre todas las cosas. Digamos, una cosa es que Dios permita ciertas situaciones de injusticia, de sufrimiento, de dolor, y otra cosa es que Él no exista. Claro que existe. Y donde aparentemente pareciera, por eso dice aquí el texto, aparentemente pareciera que Dios no interviene, que Dios se mantiene desde lejos, indiferente. La realidad es otra. La realidad es que Dios no es indiferente frente al dolor humano. Dios no es, digamos, no deja de ser Dios por el hecho de que a nosotros nos pase algo. Dice aquí Paloma, le dice a Dios que no entiende por qué las personas. Dejen poner el chat para leer completo. Dice, Habacuc le dice a Dios que no entiende por qué las personas malas no parecen recibir castigo. Sofonías dice, Dios quería que las personas se alejaran de los dioses falsos. Efectivamente, que se alejaran de los dioses falsos, que se alejaran de la idolatría. Y cuando aparentemente todo indicaría que Dios no tiene un control sobre todas las cosas, viene Sofonías a decirnos todo lo contrario. Dios tiene control firme sobre todas las cosas, sobre todos los acontecimientos y los vaivenes de la vida. Digamos, pese a las dificultades o a las situaciones que nos parecen difíciles de comprender, Dios tiene un control, Dios tiene una razón de por qué permitir que nos suceda, nos pasen ciertas cosas.
Todo está bajo el control de Dios. No es que Dios ya se le hayan salido de las manos las cosas, no. Dios respeta nuestra libertad, Dios respeta lo que nosotros decidamos hacer con la libertad, pero al mismo tiempo, en esa libertad que nos da, Dios tiene control sobre todo. Él es soberano sobre todas las cosas, decíamos hace un momento. Y entonces el profeta Sofonías nos habla precisamente del día del Señor, como ya les comentaba, haciendo referencia a este momento de juicio y restauración. Bueno, entonces vamos a leer un poquito para adentrarnos más en el estudio. Le toca leer a Paloma. Sí, adelante, Paloma. Vamos a leer aquí donde dice la frecuente repetición. La frecuente repetición de la frase "el día del Señor" implica que Sofonías tenía un mensaje de juicio, pero como casi todos los demás profetas, también tenía un mensaje de restauración. Sofonías comienza su impactante profecía: destruiré por completo todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Dios declara en el segundo versículo del libro: personas, animales, aves y peces perecerán, víctimas de la ira de Dios por la idolatría de Judá. El día del Señor no es esencialmente el fin del mundo y de la historia, sino la transformación del pueblo de Dios y el fin de una era de idolatría. Para el profeta, no solo las deidades extranjeras son ídolos, sino también la codicia de las grandes potencias por el dinero y el poder. Estos ídolos están presentes tanto en otras naciones como en las ciudades de Jerusalén, ya sea en el palacio real, en el templo o alrededor de la ciudad. Otras naciones cercanas también serán castigadas, pero hay esperanza en la misericordia de Dios. El Señor un día restaurará al remanente de Israel, que no cometerá iniquidad ni dirá mentira. Sofonías 3:13. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de lo que ya comentábamos hace un momento acerca de cómo el día del Señor es inminente. El día del Señor no escapará a nadie. Nadie escapará al juicio divino del Señor, puesto que Dios tiene control sobre todo. Y parte de ese control es precisamente el someterse al juicio de Dios. Si bien es cierto que Dios es un Dios de amor, también es un Dios de justicia, es un Dios de orden y es un Dios que todo en su momento lo pone en su lugar. Por eso dice, Dios dio al pueblo de Judá una advertencia justa de su juicio, tal como nos la ha dado a nosotros. Para los cristianos, el venidero día del Señor no debe ser temido, porque nuestra esperanza está en Cristo. Exactamente. Fíjense que el hecho de abordar estos temas precisamente sobre el día del Señor, nosotros como cristianos no lo vamos de ver como pues, me voy a ir al infierno, me va a condenar para la eternidad, sino que más bien nuestro gozo está en hacer la voluntad de Dios. Bueno, nosotros debemos estar confiados precisamente en que si verdaderamente vivimos para el Señor, entonces resucitaremos con Cristo a una vida nueva. Si realmente vivimos un estilo de vida cristiano donde nuestra vida sea un constante buscar agradar a Dios, bueno, pues precisamente la realidad será gozosa. El encuentro con Dios será gozoso, más que un momento de temor, será gozoso. Brevemente, ¿quién fue Sofonías? Dice, todo lo que se sabe sobre quién fue el profeta Sofonías se encuentra en el libro del Antiguo Testamento que lleva precisamente este nombre.
El primer versículo proporciona la única referencia biográfica sobre él. Sabemos que fue hijo de Cusí y su genealogía se establece hacia 4 generaciones atrás, llegando a Ezequías. Dice, aún no se ha probado con certeza que este Ezequías sea el conocido rey judío, ¿verdad? El rey Ezequías. Sin embargo, la probabilidad de que lo sea es muy grande, ya que esto arroja más luz para entender la forma en que se presenta la genealogía del profeta. El nombre de Sofonías significa Jehová escondido, y quizá indica que el profeta nació durante el periodo de atrocidades cometidas por Manasés, según la tradición judía, en la que fue responsable de la muerte del profeta Isaías al partirlo en dos. Bueno, pues ahí está. Luego también dice aquí que se desconoce la duración exacta del ministerio profético de Sofonías, ¿verdad? Se sabe que profetizó durante el siglo VIII antes de Cristo. Luego dice aquí que el reinado de Josías tuvo lugar entre el 640 y el 609, y basándonos en estos datos, el profeta Sofonías probablemente profetizó al principio de su reinado. Entonces, muy probablemente aquí podemos ubicar precisamente en el siglo VIII al profeta Sofonías. Para los que les gusta todo esto de pues de las líneas del tiempo y ubicar en el tiempo y en el espacio, ¿eh? a los profetas. Dice aquí que algunos pasajes específicos parecen demostrar esta condición. Por ejemplo, el profeta Sofonías habló del remanente de Baal en Jerusalén, lo que apunta a una fecha temprana para la reforma iniciada por Josías, así como también profetizó contra otras costumbres idólatras que fueron abandonadas después del descubrimiento del libro de la ley. Entonces, aquí Sofonías constantemente va a hacer referencias precisamente a este tipo de conductas de idolatría, ¿verdad? Por ejemplo, el remanente de Baal, o sea, quienes, aunque no decían que eran fieles seguidores de Baal, sin embargo, bajita la mano, seguían precisamente rindiéndole culto, seguían fieles, por decirlo así, a rendirle culto a Baal. Luego dice aquí que si el profeta Sofonías comenzó a profetizar a partir del 625, entonces, antes de Cristo, entonces el inicio de su ministerio coincide con el periodo en el que también comenzó el ministerio del profeta Jeremías. O sea, quiere decir que Sofonías y Jeremías son, en este sentido, son más o menos de la misma época, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a lo que es el libro del profeta Ageo. No sé si hasta aquí haya comentarios, preguntas, dudas, ¿no? Si no, pues vámonos al libro del profeta Ageo rápidamente. A ver, el libro del profeta Ageo probablemente se sabe que fue escrito en el 520 antes de Cristo. Esto es precisamente en el segundo año del rey Darío. Ustedes saben, ya en Babilonia estuvo el rey Nabucodonosor, a su muerte le sucedió el rey Darío. Bueno, pues en ese periodo precisamente del reinado de Darío, encontramos precisamente vamos a decirlo así, al profeta Ageo. Fíjense que es un mensaje presenta a él un mensaje de exhortación y motivación en cuanto a la restauración de Jerusalén y su templo. Es decir, encontramos, ustedes saben, viene la destrucción, vienen los persas, ¿verdad? Medas y persas, y finalmente hacen que el pueblo de Babilonia finalmente termine, se acaba. Y entonces el pueblo de Judá puede regresar nuevamente, regresa, es la etapa que llamamos el posexilio. Entonces, en el posexilio, al profeta Ageo le toca precisamente brindar palabras de motivación. Imaginemos cómo estaba el pueblo en ese momento. Estaba devastado por la situación, estaba incluso, podemos decir, tristes por todo lo que habían perdido. Bueno, pues entonces al profeta Ageo le toca exhortar, motivar precisamente en este caso, en cuanto a la restauración, buscar la restauración del pueblo, buscar incluso que como nación volvieran a sentir, a tener ese sentimiento nacionalista, ¿no? El volver a sentirse parte de esa nación. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo habían estado fuera, viviendo bajo la influencia de otras culturas,
la influencia de otras culturas, de otras religiones, de otras costumbres, otras tradiciones, otras formas de vivir, y ahora tener que regresar nuevamente a, digamos, a sus inicios, pues fue complicado. Pero entonces en su momento al profeta Ageo le toca precisamente dar pues digamos, este mensaje de motivación para toda la comunidad. Tiene 4 mensajes, como lo vamos a ver ahorita, lo va a leer Rodolfo, si nos hace favor de leer. Voy a poner aquí más hacia abajo los mensajes, precisamente 4 mensajes que son importantes en el libro del profeta Ageo. ¿Cuáles son esos 4 mensajes, Rodolfo? Si nos puede hacer favor de leerlos. Los 4 mensajes en el libro de Ageo son: aquellos que vivían en grandes casas mientras el templo estaba en ruinas. Proclamación de que Dios llenaría su casa con gloria. El abandono de la reconstrucción del templo hizo que todos se volvieran impuros ante Dios. Mensaje a Zorobabel: Dios haría temblar los cielos y la tierra. Así es. Muy bien, gracias. Entonces aquí aparecen esos cuatro mensajes, ¿verdad? Que podemos ver que tienen que ver precisamente con la destrucción. El pueblo estaba, el templo de Jerusalén estaba destruido, y entonces muchos incluso vivían en grandes casas, como podemos ver en el primer mensaje, grandes casas, y cómo es que el templo que es la casa de Dios, pues estaba en ruinas. O sea, ¿cómo es posible esto, verdad? Algunos vivían en grandes casas, mientras que el templo en ruinas. O sea, es algo contradictorio, es algo que hasta suena ofensivo. ¿Cómo es que la casa de Dios está así y no has hecho nada en este caso, por restaurar el templo, siendo que gozas de prosperidad, ¿verdad? De una gran casa. Bueno, luego dice la proclamación de que Dios llenaría su casa con gloria. Esta es también una promesa, una profecía por parte de Ageo acerca de que él llenaría su casa con gloria. Y no solo se refiere al templo, sino también, en este caso, al pueblo elegido. Luego dice, el abandono de la reconstrucción del templo hizo que todos se volvieran impuros ante Dios. Efectivamente, también es otro de los puntos que Ageo toca, en el cual les hace ver que el hecho de haber dejado de lado ese templo, digamos, ese templo que fue destruido, el templo de Jerusalén, y el hecho de no haber hecho ya nada por levantarlo, pues los ha convertido en impuros. Y entonces los exhorta precisamente a esa reconstrucción, a esa restauración del templo. Y bueno, finalmente el mensaje a Zorobabel, ¿verdad? Que encontramos ahí. Vamos a la siguiente parte, donde dice que el profeta Ageo señaló que el pueblo estaba preocupado por sus propias vidas. De hecho, es algo que vamos a ver precisamente, que es el reclamo por parte de Ageo. ¿Cómo es posible que una vez que regresan digamos, a la tierra prometida, regresan a su lugar de origen, vamos a llamarlo así, cómo es posible que la gente esté más preocupada por su propia vida, por sus intereses? Digo, en cierta manera es entendible que, pues, primeramente quieres tener un lugar donde vivir, primeramente quieres, pues, nuevamente acomodarte, ¿verdad? Acomodarte en el sentido de restaurar primero tu casa, pero el reclamo por parte de Ageo es, y el templo, ¿qué onda? ¿A qué horas? O sea, todo el mundo se estaba, digamos, preocupando, su vida giraba en torno a sus intereses personales y habían dejado de lado a Dios. Digamos, no es que Dios no quiera o no vea con buenos ojos el hecho de que cada quien se preocupe por ejemplo, por tener trabajo, por tener para vivir, digamos, por proveer para sus familias. Dios no ve como malo el que proveas para tu familia, el que te preocupes por conseguir lo necesario para proveer para las necesidades de tu familia. El problema aquí es que ellos abandonaron a Dios, ellos dejaron de lado a Dios, digamos, dejaron por completo toda la cuestión religiosa, y más allá de lo religioso, dejaron de llevar una vida
agradable a Dios, una vida que agradara a Dios. Entonces, ese es el reclamo precisamente del profeta Ageo. Dice en el año 538, cuando los judíos regresaron del exilio en Babilonia, la situación de Judá y Jerusalén era deplorable. O sea, era una situación deplorable. ¿Por qué? Porque lógicamente encontraron pues destruida la ciudad, ¿no? Que dice, cada uno buscaba defenderse a sí mismo, sin ningún interés en formar la unidad que les daría el carácter de un pueblo. Es decir, la gente estaba más preocupada por sus cosas personales que por buscar la unidad como pueblo, aquello que les daba identidad como pueblo, ¿verdad? Sentirse el pueblo elegido por Dios, sentir la presencia de Dios con ellos, y ellos estaban más preocupados por sus cosas personales, puesto que acababan de regresar precisamente del exilio. Luego dice, incluso aquellos que regresaron del exilio estaban más preocupados por construir sus propias casas, por plantar sus jardines, por vender sus bienes, dice, en lugar de restaurar la dignidad nacional. Un laico llamado Zorobabel y un sacerdote llamado Josué intentaron reunir a estas personas y reconstruir Jerusalén y el templo para reestructurar al pueblo judío. Ahora bien, en el 520, Ageo entra en escena para animar a sus compatriotas. Sus exhortaciones se basan en el tema. Dice, si el templo es reconstruido, todo mejorará, porque Dios volverá a habitar entre ellos y derramará sus bendiciones. Entonces, este libro, vamos a decir que nos enseña que debemos tener claras nuestras prioridades y que Dios debe ocupar el primer lugar siempre en nuestras vidas. Dios debe de tener el primer lugar siempre. A pesar de que nosotros pasemos por dificultades, por situaciones complicadas, sin embargo, no debemos dejar de lado a Dios. Dios es en primer lugar, es el primero y el más importante. Entonces, en ese sentido, podemos decir que en el libro del profeta Ageo se enfatiza las obras de Dios y que Él siempre debe ser lo primero. O sea, la obra de Dios está en primer lugar. Y habrá quien diga, no, pero es que, pues, primero, ¿cómo dice el dicho? Primero comer que ser cristiano, ¿eh? Decimos aquí en México. Sí, efectivamente se entiende que si no estás bien contigo mismo, pues no puedes estar bien con los demás. Pero, ¿cuántas de las veces pasa que aún cuando ya estamos, digamos, estamos bien o estamos pasando por una dificultad, dejamos de lado a Dios? Y eso es el problema, que a Dios no tendríamos por qué abandonarlo jamás. Tenerlo más bien como prioridad, digamos, tomarlo en cuenta incluso para las decisiones que nosotros vayamos a tomar. Y bueno, en general podemos decir que de eso nos habla aquí el libro del profeta Ageo. ¿Ah? ¿Quién fue Ageo? Brevemente, dice aquí que es el autor del libro que lleva este nombre. Fue un profeta posexílico, como ya les decía. Aparece en la narrativa bíblica del periodo posterior al regreso de Babilonia. Aunque no hay muchos datos sobre él, dice, la única mención de Ageo en otro lugar de la Biblia se encuentra en el libro de Esdras, donde se le cita junto con el profeta Zacarías como alguien que profetizó en el nombre de Dios, el Dios de Israel, de los judíos. Entonces, el nombre Ageo significa fiesta, festividad. Es posible que se le haya dado este nombre porque nació en algún día importante, en alguna festividad. Ya ven que los judíos tienen muchísimas festividades. Bueno, pues probablemente nació en algún día, por eso se le puso así ese nombre. Luego también dice aquí que, pues precisamente habla de que como es posexílico, pues le tocó vivir, dice, después del decreto emitido por Ciro, rey de Persia, quien permitió que los judíos regresaran a su tierra natal. Por los relatos que hay en este libro, podemos ver que Ageo fue un profeta muy activo en Judá durante el periodo de la reconstrucción del segundo templo, ¿verdad? Aproximadamente entre el 520 y el 515 antes de Cristo. Entonces, a él le toca precisamente esto, el periodo de reconstrucción del segundo templo. Una vez que regresan de Babilonia, ellos lo que hacen es que tienen que precisamente, pues, reconstruir el templo.
Luego dice que regresaron del cautiverio. Cuando regresaron, comenzaron con entusiasmo la reconstrucción del templo alrededor del 503. Sin embargo, debido a la oposición de los samaritanos, la reconstrucción se paralizó hasta que se reanudó nuevamente en el 520. Entonces, aquí vemos una oposición por parte de los samaritanos. Recuerden que ellos decían que a Dios se le tenía que adorar allá en Samaria, mientras que los judíos decían que no, que en Jerusalén. Entonces, esta disputa que había, pues ya la vemos desde aquel tiempo. También existe, dice, la posibilidad de que los merodeadores persas alrededor de 525 castigaran a Palestina de tal manera que la reconstrucción del templo pareciera prácticamente imposible. O sea, en su momento fue un enorme reto el volver a reconstruir el templo, por todas las razones que hemos estado viendo aquí. Y bueno, vamos ahora al siguiente, que sería el profeta Zacarías. Bueno, pues llevamos buen tiempo, todavía nos quedan 20 minutos de clase, ¿verdad? Ya nada más nos queda Zacarías y Malaquías. Bueno, le toca leer ahora a Jonathan. Jonathan, si nos haces favor de leer Zacarías. Zacarías. La autoría de este libro se atribuye a Zacarías, hijo de Berequías. Algunos creen que un segundo autor desconocido escribió los capítulos del 9 al 14. El periodo histórico de la profecía de Zacarías es el mismo que el de Ageo, y ambos profetas ministraron en el mismo periodo y tuvieron misiones muy similares. La misión de Zacarías fue alentar a través de promesas y gloria futura al resto del pueblo judío, que estaba desanimado por las aflicciones presentes y que estaban postergando la reconstrucción del templo. El pueblo tenía buenas razones para estar desanimado. Anteriormente era una nación libre, con un rey y una constitución, pero ahora estaban de vuelta en su tierra, aunque bajo dominio extranjero. Su condición actual presentaba un cuadro triste, pero Zacarías transformó esta situación de desastre en una escena de esperanza, ya que a través de una serie de visiones y profecías describe una Jerusalén restaurada, protegida y abatida por el Mesías, siendo la capital de una nación elevada por encima de todas las demás naciones. Zacarías, al igual que Ageo, se preocupa por la reconstrucción del templo en Jerusalén, pero pone una mayor énfasis en la restauración nacional y en sus demandas de pureza y moralidad. La profecía hecha por Zacarías sobre la llegada del Mesías a Jerusalén montando en un burro, Zacarías 9:9, se cumplió al pie de la letra con la entrada triunfal de Jesús. La profecía, y mirarán a mí a quienes traspasaron, Zacarías 12:10, se refiere a los soldados romanos que atravesaron el cuerpo de Cristo con sus lanzas después de crucificarlo. Juan 19:34. Sabiendo que muchas de las profecías específicas de Zacarías se cumplieron en Jesús, podemos estar seguros de que sus otras profecías, aquellas que hablan de los tiempos finales, también se confirmarán. ¿Quién fue Zacarías? El profeta Zacarías fue un hombre levantado por Dios para profetizar en el tiempo de la restauración del pueblo de Israel después del exilio en Babilonia. El nombre de Zacarías significa Yahvé recuerda, es decir, aquel a quien Dios recuerda. El profeta Zacarías nació en una familia de sacerdotes todavía en Babilonia. Su familia estuvo entre los casi 50,000 exiliados que regresaron de Babilonia tras el permiso del rey Ciro.
Ok, entonces podemos ver aquí a grandes rasgos a un profeta que vive o es contemporáneo al profeta Ageo. Les toca precisamente velar por la restauración del pueblo. Vemos aquí que, a diferencia de Ageo, en el caso de Zacarías, él le da un mayor énfasis a la restauración como nación, es decir, que vuelvan a recobrar ese sentido de pertenencia como nación, que se busque la unidad. También vemos que el profeta Zacarías busca precisamente hacer conciencia en el pueblo acerca de el volver nuevamente a los principios establecidos por Dios en cuanto a la moralidad sexual, la moralidad incluso para con el prójimo. Entonces, el profeta Zacarías, en este sentido, si bien es cierto que también toca el tema de la restauración del templo, podemos darnos cuenta que es un profeta que le toca vivir en una etapa histórica en la cual tiene que dar precisamente una motivación, digamos, palabras de esperanza para, con el pueblo, porque la situación por la que estaban pasando, en la cual estaban regresando precisamente, regresando del, del exilio, ¿verdad? No era nada fácil para nadie. Y entonces nos podemos dar cuenta precisamente de esta necesidad que había de dar al pueblo, digamos, palabras de esperanza, dar una cierta certeza, ¿verdad? Para con el pueblo, donde tuvieran la seguridad de que Dios estaba con ellos, de que Dios no los dejaría, no los abandonaría a su suerte, sino que por el contrario, siempre y cuando, como siempre, se apegaran al mandato de Dios, bueno, él precisamente, Dios los ayudaría a tener, pues digamos, la paz y la tranquilidad que tanto necesitaban. Brevemente vamos a avanzar un poquito más. Dice que el mensaje profético tanto de Zacarías como de Ageo fue de aliento con respecto a la obra de restauración del templo, así como revelaciones sobre las futuras bendiciones de la nación. Entonces, tanto Zacarías como Ageo, que son posexílicos, pues les toca precisamente dar esperanza, dar motivación al pueblo, ¿verdad? En cuanto a las bendiciones que Dios daría a la nación. Dice que el contexto histórico del ministerio de Zacarías nos muestra que fue un periodo muy significativo en la historia judía, ya que los exiliados habían obtenido permiso para regresar a su tierra, a su lugar de origen, y precisamente vemos que ellos mismos se propusieron reconstruir el templo que había sido destruido. Entonces encontramos digamos, la segunda vez en que se reconstruye el templo. Luego dice, las profecías del profeta Zacarías, además de tratar temas relacionados con la reconstrucción del templo, también apuntaban a la realidad del reino de Dios en el futuro. Así, algunas profecías de Zacarías tienen una aplicación inmediata en el futuro cercano. La restauración de la comunidad, por ejemplo, ¿verdad? Después del exilio, esa sería digamos, una aplicación inmediata en la cual vemos que el pueblo, pues, no digo rápidamente, pero sí, digamos, pronto se pudieron volver a restaurar, se pudieron volver a acomodar, digamos, en cuanto a su vida diaria, llevar una vida normal. Luego también, por otro lado, dice, donde Dios traerá bendiciones a Jerusalén a través del linaje de David. De modo que Zorobabel era solo la continuación del linaje, no su fin. Entonces ahí vemos por parte de Dios, pues, cómo él mismo da señales al pueblo de restauración, de bendición. Finalmente, ya para acabar, vamos al siguiente profeta, que es el profeta Malaquías, el último de los profetas menores que tenemos que ver, tarea que les había dejado. ¿Sale? Ya nos vamos a volver a ver, entonces sí me interesa que veamos al último profeta, pero también que hablemos de la tarea. A ver, le toca leer a Adriana. A ver, Adriana, si nos hace favor de leer. Sí,
El autor de este libro es Malaquías 1:1, cuyo nombre significa mi mensajero. No se proporcionan detalles adicionales y no se sabe nada de la historia personal de Malaquías. Se cree que profetizó en la época de Nehemías y lo apoyó, al igual que Ageo y Zacarías apoyaron a Zorobabel. El libro de Malaquías es un libro profético que presenta declaraciones que muestran la necesidad de reformas antes de la venida del Mesías. Malaquías es el último de los profetas menores y fue escrito alrededor del 450 a.C. Su nombre no se menciona en ningún otro libro de la Biblia. El profeta Malaquías vivió en la misma época que Esdras y Nehemías, en el periodo posterior al exilio del pueblo judío en Babilonia, cuando las murallas de Jerusalén ya habían sido reconstruidas en 445 a.C. Era necesario guiar a los israelitas desde la apatía religiosa hacia los principios de la ley mosaica. Los temas tratados en este libro incluyen el amor de Dios, el pecado de los sacerdotes, el pecado del pueblo y la venida del Señor. Ok, entonces ahí encontramos, para empezar, una pequeña introducción que nos presenta que Malaquías hace conciencia al pueblo acerca de, dice, menciona ahí algunas reformas que se tendrían que hacer con ocasión de la venida del Mesías. Es decir, ya se anunciaba la venida del Mesías, este Mesías del cual se había en su momento profetizado, ¿verdad? Que vendría, y que finalmente Malaquías viene a preparar el terreno porque es el último de los profetas menores. Incluso vemos aquí que él mismo hace referencia a temas tratados en este libro, ¿verdad? Por ejemplo, dice, por un lado, el amor de Dios, pero también el pecado de sacerdotes y del pueblo. Entonces se hace referencia a esta necesidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque al igual que más adelante veremos por ejemplo, al profeta Juan el Bautista, quien habla de la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de conversión, ¿verdad? Precisamente aquí también Malaquías lo presenta así como esta urgencia de cambiar, esta urgencia de dejar atrás el pecado. Y luego dice finalmente que habla de la venida del Señor. Entonces, presenta digamos, estos tres temas como una forma de preparación para el último, que es el de la venida del Señor, donde se anuncia, nuevamente digo, la venida del Mesías. Y entonces, para esta venida es necesario, primeramente, conocer el amor de Dios, pero también conocer que el pecado que nos aparta de Dios, tendremos que abandonarlo. Finalmente dice, aunque el diezmo ha sido reconocido desde la época de Moisés, en tiempos de Malaquías, los sacerdotes del templo recogían las ofrendas, pero no las entregaban a los levitas. Ustedes saben que los levitas era la tribu escogida por Dios para el sacerdocio. Bueno, pues dice aquí que no las entregaban. Dice, los sacerdotes del templo recogían las ofrendas, pero no las entregaban a los levitas para que pudieran utilizarlas en el cuidado de sí mismos, huérfanos, viudas y viajeros. Esto llevó al profeta a emitir una advertencia sobre el robo del diezmo. O sea, ya desde entonces también se daba esto, ¿no? Situaciones en las que la gente, pues, se roba el dinero. Y a lo mejor en la actualidad, pues, no pasa eso, pero puede darse el caso de que en alguna congregación, pues, alguien no utilice correctamente el dinero para lo que es. Aquí se mencionan algunos de los fines que se supone que tendría que tener el diezmo: el cuidado de las viudas, de los huérfanos, de los viajeros, ¿verdad? Personas que van de viaje y a lo mejor se les acabó el dinero o no tienen para regresarse, bueno, pues también ellos. El cuidado mismo del sacerdocio, ¿verdad? Y entonces encontramos que el profeta Malaquías hace un fuerte llamado a que no se roben el diezmo. Luego dice, profetizando un siglo después del regreso del exilio, Malaquías denuncia a los judíos
por ofrecer sacrificios dañinos y enfermos, por divorciarse de sus esposas para casarse con mujeres paganas, por no pagar el diezmo. Entonces aquí están los reclamos que en su momento el profeta Malaquías presenta en el libro, donde denuncia esta serie de situaciones. Sabemos, habla a los ojos de Dios el hecho de juntarse con paganos. Con mayor razón, casarse con mujeres paganas, pues, es algo reprobable a los ojos de Dios. Y desde luego el tema del diezmo, que ya comentábamos que se lo estaban robando. Entonces, dice aquí que contiene la palabra final de Dios durante aproximadamente 400 años hasta la aparición de Juan el Bautista. Es el último de los profetas menores, es el último mensaje que Dios deja a través de sus profetas, y pasan 400 años hasta que llega finalmente Juan el Bautista a preparar el camino del Señor, el camino para que el Mesías iniciara su ministerio. Y entonces, por eso es que Malaquías profetiza, dice, he aquí, yo envío mi mensajero, quien preparará el camino delante de mí. ¿Quién preparó el camino delante del Mesías? Juan el Bautista. Dice, y de repente vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. O sea, está hablando precisamente de la venida del Mesías, de esta preparación que se va a tener previo a la venida del Mesías, donde dice, de repente vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, haciendo referencia a que es Dios mismo quien va a venir como Mesías. Luego dice, en las últimas palabras de este libro vemos una exhortación de Dios a las familias. ¿Cuál es esa exhortación? Dice, volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el de los hijos hacia sus padres. Fíjense, de esta manera concluye el libro precisamente haciendo esta exhortación. Lo podemos ver así en el capítulo 4, que es el último de los capítulos que tiene, ¿verdad? En el versículo 6, concretamente en el versículo 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces hace un fuerte llamado a esta reconciliación entre padres e hijos. Y bueno, de esa manera concluye lo que tiene que ver con el libro del profeta Malaquías. Bien, voy a dejar de proyectar esto porque me interesa que veamos a continuación lo que tiene que ver con, a ver, déjenme ver si aparece aquí rapidísimo, formato, Pentateuco, no, aquí está. Quiero mostrarles cómo vamos en cuanto a actividades, a la entrega de actividades. ¿Se acuerdan que para el día de hoy se entregaba la tercera y última actividad? Posiblemente haya quienes, de hecho ya una persona me avisó que no iba a poder entregar la actividad antes de las 10 de la noche. Se supone que a las 10, ahorita en 3 minutos se cierra la plataforma. Pero bueno, ya vemos ahorita de qué manera arreglar esa situación. Por lo pronto sí quiero mostrarles a continuación en pantalla cómo vamos en cuanto a actividades. Miren, ahí estoy mostrando la tabla, ¿verdad? 2 personas ya me entregaron su trabajo a lo largo de la semana. Jessica y Ariel ya tienen su 10, ¿verdad? Los demás, no sé si ya lo enviaron a la plataforma, posiblemente ya lo enviaron a la plataforma, pero no he revisado la plataforma hasta que se cierre. Ahorita que se cierre, pues buenas noches, maestro. Revisaría eso, ¿verdad? Buenas Sí, noches, diga. maestro. Buenas noches. Sí, ¿le puedo hacer una pregunta, maestro? Sí, claro que sí. Oiga, maestro, en relación a el último trabajo, la tarea, yo ya la subí a la plataforma, pero me dice, todavía no revisa, ¿verdad? No, todavía no. Lo que pasa que, como les digo, hasta que cierra digamos, la hora límite,
es cuando ya reviso la plataforma. De todas maneras, comentarles lo siguiente. Una vez que yo ya tenga digamos, la calificación final de cada uno de ustedes, voy a hacerles llegar al grupo de WhatsApp precisamente la lista, ¿sí? Y si acaso alguno de ustedes todavía tuviera algo que comentarme respecto a su calificación, bueno, con gusto lo podemos platicar, no me cierro a que ya en 2 minutos se cierra la plataforma y ya, o sea, si alguien requiere un poco de más tiempo, pues, para la entrega de su tercera actividad, bueno, adelante, no hay problema, ¿verdad? Lo que sí es importante, pues, entregar, eso sí, ¿verdad? Entreguemos la actividad. Ariel, quería comentar algo, adelante. Algo parecido a lo que usted acaba de comentar. La mayoría a veces se nos carga el trabajo, ¿verdad? Y tardamos en entregarlo. Yo en clases anteriores pasan 2, 3 días y los maestros tienen a bien, pues, recibirla primero y calificarla sin que sea considerada que lo entreguen extra. Entonces, pues, la petición sería esa, profe, porque sé de alguien que tiene enfermos, otros, por ejemplo, la compañera Jessie no pudo entrar ahora por trabajo, y así cositas así, si se pudiera considerar eso. Sí, claro que sí. Miren, desde luego que sí. Yo soy consciente. De hecho, miren, también ya lo platiqué en su momento con la directora, ¿verdad? La doctora Ana Guzmán. Lo platicamos en su momento y quedamos en ese acuerdo de apoyarles en cuanto a la entrega de sus actividades, porque sabemos de antemano que son adultos, son personas con muchas responsabilidades, tienen trabajo o algunos más de un trabajo, familia, ministerio, universidad, entonces hijos, esposa, entonces se acumulan una serie de situaciones y perfectamente entendemos que de repente necesitan un poco más de tiempo. Claro que sí, no hay ningún problema y estamos en comunicación desde luego, ¿verdad? Ahorita ya es la última clase que nos vamos a ver, pero tienen mi número de celular, me pueden mandar mensaje, si lo requieren, lo platicamos y no hay ningún problema, ¿sale? La idea es que salgamos bien en calificaciones, en conocimientos. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes este curso, ¿verdad? De Profetas, el segundo curso que llevamos juntos. Y bueno, pues esperemos que sean muchos más y bueno, pues agradecerles a todos el favor de su atención. Quedo atento a sus comentarios, a cualquier cosa ahí en el WhatsApp. ¿Sale? Gracias, profesor. Gracias a Yo sé que ustedes. fue un poquito en las carreras, pero muy buena información. Y la información crea formación. Sí, muchas gracias. Efectivamente, fue a las carreras porque son, ¿cuántos libros dijimos? 17 libros, ¿no? Algo así. 17, sí. Entonces, para ver 17 libros, la otra vez vimos Pentateuco, fueron 5 libritos nada más. 5. Era Uno por más clase. Uno por clase, fue más sencillo, más profundizamos un poco más. La verdad es que ver 17 libros en 4 clases es complicado, ¿verdad? Pero espero que nos haya servido, por lo menos para que tengamos una visión general de cada libro, ¿verdad? Y desde luego que la tarea tiene como finalidad que profundicemos un poquito más, ¿verdad? Y eso es todo. Ayer terminamos psicología, hicimos la dinámica de abrir las cámaras para despedirnos. Sabemos que vamos a coincidir en otras clases con usted. ¿No quiere saludar al maestro que nos conozca? Sí, primero Dios, Paloma. sí, claro que sí, si pudieran abrir sus cámaras, igual también, ¿verdad? Ok, bueno, pues me dio mucho gusto. Paloma ahí, mucho gusto conocerla. Bien, pues sí, porque realmente nada más conozco a Ariel, así honestamente, y Ángel. porque sí, para eso. Ahí está Ariel, Allí también vi sí. la foto que se tomaron. Sí, también, y bueno, un gusto saludarles a todos, un gusto compartir con ustedes, pues, la palabra de Dios. Y bueno, a ver si nos vemos en alguna otra ocasión, ¿verdad? En alguna otra materia. Me daría mucho gusto y bueno, pues cualquier cosa quedo atento a sus comentarios en WhatsApp, ¿sale? Gracias, profe.
Órale, pues, gracias a todos. Que tengan excelente noche. Gracias. Gracias, profe. Gracias a todos. Hasta luego, Rodolfo. Bye. Bye, bye.